en el mes de agosto. Bueno, no solamente el Consejo, sino las instituciones europeas. El mes de agosto se reduce, con lo cual se canaliza más la actividad a través de 5 meses y parcialmente en el mes de agosto. Lo bueno es que se inicia agenda estratégica, iniciamos el trío, se inicia esa agenda conjunta y es una presidencia de fin de ciclo, porque como he dicho, cuando hemos hablado del contexto, están programadas estas elecciones europeas del 6 de junio del 6 al 9 de junio del 24, con lo cual la presidencia española va a poner fin a ese ciclo institucional en la Unión, ¿vale? Por lo tanto, es una presión añadida, pero hay que canalizar esa presión de forma positiva, pues para tratar de ventilar los asuntos que se estimen prioritarios. Como he dicho, luego nos seguirá Bélgica. A Bélgica le ha tocado el primer semestre, que es lo que a priori quiere un Estado. Lo malo de Bélgica es que va a ejercer la presidencia en periodo preelectoral, con lo cual hay un riesgo de que Bélgica pues no quiera mojarse en a lo mejor asuntos que puedan ser más o menos sensibles o que puedan tener un cierto impacto negativo en el resultado electoral de las elecciones europeas. Y luego ya le tocará el turno a Hungría, ¿vale? La presidencia húngara es cuanto menos preocupante. Más que nada es un país que constantemente atenta contra el Estado de Derecho, que tiene un presidente, Viktor Orbán, que pues más allá de los problemas internos que tiene en su país, pues ha ido, en cierto modo, coqueteando con las ideas de ralentizar las ayudas de suministro de armas a Ucrania o la imposición de sanciones a Rusia, ¿no? Con lo cual ahí tenemos un poco, en cierto modo, una incógnita de qué puede suceder en ese segundo semestre del 24. Funciones. Las funciones de la presidencia se suele destacar siempre priorizar. Cuando lees un libro siempre lees la presidencia del Consejo, priorizar, priorizar, priorizar. A mí siempre me gusta también hablar de conciliar y quiero poner también mucho el acento en esa segunda función. Primero, priorizar. ¿Por qué? Porque la presidencia del Consejo te permite, quien ejerce la presidencia tiene esa capacidad de elegir qué asuntos quiere tratar con una mayor celeridad, quiere darles un mayor impulso, ¿vale? Importante, no hay que confundir prioridades con expedientes. Expedientes hay muchos y hay que cerrarlos, pero lo que la presidencia te permite es decidir qué expedientes quieres tocar primero o tratar de darles un mayor impulso. Y esto además se puede hacer teniendo en cuenta las fortalezas del Estado miembro que ejerce la presidencia de turno. En nuestro caso, desde un principio se estimó que para impulsar los acuerdos con América Latina, ¿vale? Por lo tanto, la presidencia nos va a permitir impulsar la agenda europea y no tanto en lo que a España le pueda interesar, sino en lo que a los 27 Estados miembros pueda interesarles en su conjunto. Y conciliar. Va a tener en cuenta como el Consejo, al ser la institución donde se defienden los intereses nacionales, muchas de las iniciativas legislativas quedan atascadas en esta institución, por unos intereses o por otros. De ahí la especial labor de conciliación de la presidencia, que muchas veces se dice, bueno, es que es simbólica, tiene un cierto carácter simbólico la presidencia, no voy a decir que no, pero esta labor de conciliación se ve materializada, yo creo que se ve muy bien materializada en el hecho de que la presidencia del Consejo te permite representar al Consejo frente a otras instituciones, ¿vale? Especialmente Parlamento Europeo y Comisión. Es decir, que la presidencia del Consejo va a tener su asiento en las reuniones informales de negociación y en el comité de conciliación. Es decir, llegado el caso de que no se pusieran de acuerdo Parlamento Europeo y Consejo sobre un determinado asunto. Yo creo que eso es bastante importante. Y por otro lado, porque más allá de presidir las sesiones del Consejo de Ministros, la presidencia del Consejo te permite presidir el Comité de Representantes Permanentes, el COREPER, ¿vale? El COREPER es el órgano de trabajo interno del Consejo. En él estamos representados todos los Estados miembros de forma individual por nuestros respectivos embajadores, los cuales se reúnen una vez por semana y básicamente, obviamente, el COREPER está dándole continuidad a la labor del Consejo de forma diaria para el día en que los 27 tengan que sentarse a la mesa,
¿no? Hay dos Coreper, Coreper 1, Coreper 2, el Coreper 1, conocido tradicionalmente, bueno, Coreper 1 porque históricamente se creó antes, ¿no? Y el Coreper 1 se encarga de los asuntos que se denominan técnicos, agricultura, energía, pesca, 6 de las 10 configuraciones del Consejo. Y el Coreper 2, que se encargaría de los asuntos generales, de la política exterior, de los asuntos económicos y de asuntos de justicia y de interior. Y prioridades. Vale, España el 15 de junio presentó, bajo 4 rúbricas o epígrafes, los 4 ejes principales sobre los que estamos priorizando la acción política del Consejo. ¿Vale? Estos fueron reindustrializar la Unión Europea y garantizar su autonomía estratégica abierta, avanzar la transición ecológica y la adaptación medioambiental, impulsar una mayor justicia social y económica y reforzar la unidad europea. El orden en el que estos 4 puntos fueron presentados no se traduce en una superior priorización de unos sobre otros. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. En especial, bueno, voy a seleccionar algunos de los temas que se incardinan dentro de cada uno de estos 4 puntos y reflexionar un poco acerca de la importancia de ser priorizados. Empezamos por el primero. Reindustrializar la Unión Europea y garantizar su autonomía estratégica abierta. ¿Por qué reindustrializar? ¿Y qué significa este concepto de autonomía estratégica abierta? Bueno, la industria en la Unión Europea, hay que partir de que la industria en la Unión Europea ocupa una posición clave en la economía europea. ¿Vale? De hecho, el sector industrial abarca más del 20% de la economía de la UE, lo que se traduce simultáneamente en millones de puestos de trabajo. Sin embargo, esta misma industria de la que estoy hablando está constantemente expuesta a acontecimientos internacionales que escapan de nuestro control, ya sea una pandemia, ya sea una guerra. ¿Qué mensaje llegó a nuestra industria cuando esta atravesó la pandemia? Por un lado, que efectivamente nuestra industria es fuerte, es resiliente, que gran parte de esa resiliencia se la debemos a la apertura del mercado europeo a otros mercados, es decir, que el comercio exterior realmente está aportando valor añadido en nuestros respectivos procesos productivos. Y 2, pero que también nuestra industria es vulnerable y que ante cualquier acontecimiento que escapa de nuestro control, nuestra industria puede verse afectada. ¿Por qué? Porque la cadena de suministro se corta. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta cómo la actual situación de incertidumbre en las relaciones internacionales, unido a los problemas de abastecimiento de materias primas, pues están haciendo necesario reforzar las cadenas de suministro. Y todo esto tiene que hacerse dentro del marco de lo que se conoce como autonomía estratégica abierta. Es decir, un equilibrio entre la apertura al exterior y la capacidad de ser autosuficientes. Las dos cosas. ¿Vale? Esto es una lección que nos ha dado tanto la pandemia como la guerra en Ucrania. Si tienes muchas dependencias del exterior, muchas dependencias estratégicas, hablemos de materiales sanitarios, semiconductores, energía, cereales. ¿Qué pasa entonces cuando se produce un shock en el orden internacional? Pues que, como decimos en mi tierra, que suena más suave que en castellano, estem fotuts, ¿vale? Es que estamos fastidiados y realmente con un doble impacto. Un impacto negativo para el bienestar de la ciudadanía europea y, por supuesto, en la competitividad de nuestras empresas. De ahí que la presidencia española tenga 2 planes de acción interconectados. Por un lado, tenemos que diversificar mercados, pero hay que saber con quién diversificamos y con qué y en qué diversificamos, con quién y en qué. Y tenemos que fomentar la competitividad interna. Tenemos que fomentar la competitividad interna a efectos de tratar de reducir ese número de dependencias y de diluir la intensidad de las mismas. Es decir, tenemos que ser estratégicamente autosuficientes.
En cuanto a la diversificación de mercados, a grandes rasgos, hay que tratar de cerrar o avanzar o tratar de cerrar mediante su firma los acuerdos con Mercosur, Chile y México. ¿Vale? Con Mercosur han habido trabas por el camino, por los compromisos medioambientales, en especial con Brasil. Si bien es cierto que Brasil ha hecho alguna aportación positiva con respecto a la conservación de Amazonas, veremos a ver cómo termina de transcurrir. Con Chile en julio se cerró un acuerdo para favorecer el acceso de la Unión Europea a determinadas materias primas, litio y cobre principalmente. Por otro lado, no hay que olvidar que también estamos trabajando para fortalecer las relaciones transatlánticas con Estados Unidos, y aquí es lo que siempre digo, si no conseguimos eliminar ese arancel que está sobre la aceituna española desde el año 2018, creo recordar, pues mal camino llevamos, porque habría que aprovechar también esa situación en la que estamos ahora para tratar de cerrar este asunto. Por otro lado, estaba la cumbre UE-CELAC, ¿vale? Esa reunión regional entre los Estados miembros de la Unión Europea, la propia Unión Europea y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. ¿Vale? Se celebró el pasado el 17 y el 18 de julio. Y las relaciones con América Latina y el Caribe siempre han sido clave, pero ahora sí cabe, cobran aún una mayor importancia, dada la relevancia, dado el carácter geopolítico que está creándose. Nos invita a que nos convirtamos en socios estratégicos con América Latina y Caribe. Y para ellos, para CELAC, también esta reunión era muy importante y de hecho han podido obtener nuevas inversiones en la región y, fundamental, apoyo político para consolidar algunas democracias. ¿Vale? Y en cuanto a fomentar la competitividad interna a efectos de ser autosuficientes, y esto ya lo voy a enlazar con la segunda prioridad, avanzar en la transición ecológica y en la adaptación medioambiental, se entiende que para fomentar la competitividad interna de Europa tenemos que, por supuesto, hay que movilizar capital, pero lo importante es dónde vas a canalizar ese capital, dónde canalizas la inversión. Y se entiende que la inversión hay que canalizarla a la transición ecológica y la adaptación medioambiental de nuestros procesos productivos y del producto o servicio final que llega al consumidor o usuario. ¿Por qué? Porque el modelo económico actual que adopta cualquier economía moderna está basado en extraer, utilizar y reemplazar. Esto está llamado a desaparecer por el simple hecho de, primero, la propia emergencia climática. Segundo, es un modelo que requiere de recursos limitados, agotables, ¿vale? Y tercero, las propias estadísticas que tenemos nos dicen que justamente de esos recursos es de donde tenemos una mayor dependencia, con lo cual todo nos invita a que pasemos a un modelo de economía más circular, basado en la sostenibilidad de nuestros procesos productivos y del producto o servicio final, ¿no? Al final hay que entender que hay una auténtica carrera en los mercados internacionales por posicionar a las empresas en primer lugar en esta carrera por la transición ecológica en materia de sostenibilidad, desde China a Estados Unidos, pasando por India o Japón, y al final todos quieren ver a sus empresas al frente de la carrera. Nosotros también queremos ser los primeros, tenemos que ser los primeros y, por lo que estoy viendo cómo lo está haciendo la administración von der Leyen, creo que vamos en buen camino. De ahí que la Comisión Europea, dentro de lo que se conoce como Pacto Verde Europeo, marcase una hoja de ruta para que la Unión Europea sea la primera región del mundo en alcanzar la neutralidad climática en el 2050. Incluso hay objetivos para antes, una reducción del 55% de gases de efecto invernadero para el año 2030. ¿Vale? Esto se conoce como objetivo 55 o Fit for 55. Ten en cuenta como lo que se conoce como Pacto Verde Europeo
comprende un entramado de múltiples propuestas legislativas que desde la Comisión han caído al Parlamento Europeo y Consejo. Cuando Ursula von der Leyen cogió las riendas de la Comisión en el 2019, adoptó totalmente una política transversal de todas las direcciones generales de la Comisión, de todas las políticas. Entendía que, en cierto modo, todas, mayor o menor medida, pueden aportar un granito de arena a la lucha contra el cambio climático. Y muchas de estas iniciativas, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Se quedan atascadas o son fuertemente debatidas en el Consejo, pues porque tocan sectores más o menos sensibles dependiendo del Estado. Hay sectores que guardan una mayor relación con la transición ecológica y la adaptación medioambiental. Tenemos el sector energético. De hecho, la guerra en Ucrania supuso un punto de inflexión en el desarrollo del Pacto Verde Europeo, al hacerse más evidente esa necesidad de independizarnos energéticamente de los combustibles fósiles de Rusia. ¿Vale? Ahí es cuando lanzamos el famoso programa REPowerEU, que invita a, básicamente y a muy grandes rasgos, a que cerremos acuerdos con nuevos proveedores, por un lado. Obviamente, tratar que estos acuerdos vayan dirigidos a obtener combustibles que en la medida de lo posible no sean fósiles. Y por otro lado, también incentivar la investigación y fomentar la implementación de energías sostenibles, menos contaminantes, alternativas a los combustibles fósiles, ¿no? Por lo tanto, la presidencia española se comprometió básicamente pues, a impulsar muchas de esas medidas de eficiencia energética, del objetivo 55, Fit for 55. Tenemos algunas que afectan al sector marítimo, la del sector aeronáutico ya ha salido adelante, con lo cual por ahí yo creo que es un tema muy interesante y con muchos expedientes por cerrar. Y tampoco querría olvidarme aquí de la digitalización en este apartado, porque también hay que canalizar la inversión a digitalizar los procesos productivos y los servicios, ¿vale? Como la digitalización de la justicia. Y aquí especial mención a esa ley europea de chips que aprobamos en julio y con la cual la Unión Europea quiere duplicar su producción para llegar a cubrir el 20% del suministro mundial de chips en el año 2030. ¿Vale? Entonces, una iniciativa que fue clave, ya plasmada en la ley, y que el día que entre en vigor movilizará 43.000 millones de euros entre inversión pública e inversión privada para incentivar la investigación en chips, para aumentar la capacidad productiva y para tratar de asegurar ese suministro, sobre todo en el mercado europeo. Me voy a la tercera de las prioridades, impulsar una mayor justicia social y económica. ¿Vale? Dentro de este epígrafe yo distinguiría fundamentalmente dos caminos centrales en la agenda política que marca la presidencia. Por un lado, el pilar europeo de derechos sociales y por otro lado, la famosa reforma fiscal. En cuanto al pilar europeo de derechos sociales, de lo que eran sus orígenes con el Tratado de la Comunidad Económica Europea, cuando en aquel entonces, hablamos del año 57, se preveían normas para la coordinación de la seguridad social de los trabajadores transfronterizos, etcétera, a lo que es a día de hoy ha evolucionado muchísimo. El pilar europeo de derechos sociales, tal y como quedó acuñado en el año 2017 en la cumbre de Gotemburgo, ha sido uno de los pilares donde más hincapié, de los ámbitos de trabajo donde más hincapié se ha realizado. Han habido estrategias de todo tipo que están fructiferando, la estrategia para la igualdad de las personas LGTBIQ, que trata de fomentar, más que de fomentar, de que los Estados miembros lleguen a tipificar delitos de odio homófobos, entre otras medidas. Tenemos también la lucha contra la violencia de género, y recordar que recientemente la Unión Europea en esta materia se adhirió al Convenio de Estambul, primer instrumento legal internacional para prevenir y combatir
la violencia contra mujeres y niñas. No obstante, aquí se deja desapercibido o se deja pasar por alto, mejor dicho, una cosa muy importante, y yo he dicho que soy europeísta, pero también soy inconformista. No hubo unanimidad en el Consejo, es decir, que no todos los Estados firmaron el Convenio de Estambul. Entonces, por tanto, aunque el Tribunal de Justicia me venga diciendo que nos vale con que la Unión Europea lo haya ratificado para que el convenio siga adelante, creo que esto no es suficiente y creo que habría que impulsar muchas más medidas, pero que nazcan de dentro de la Unión Europea en este ámbito, porque la mujer no se merece experimentar variaciones en su protección cuando estamos alardeando, por decirlo de cierto modo, o presumimos de tener un espacio de libertad, seguridad y justicia, ¿vale? Con lo cual, un tema muy importante. Luego, por otro lado, está el tema de la diferencia salarial. Ahí la presidencia sueca se le ocurrió, ¿vale? Sacó adelante una ley que tuvo muchos problemas y sacó adelante la ley de transparencia salarial, fundamental. Y la presidencia española pues quiere seguir trabajando en temas de igualdad salarial, ¿no? La igualdad salarial era un derecho que ya se reconocía en el año 57 en el Tratado de la Comunidad Económica Europea, pero que muy poquito se ha hecho, por lo tanto, creo que hay 66 años de retraso. Y por otro lado, el empleo de los más jóvenes y de las personas desfavorecidas, ¿vale? Menos mal que ahí sí que se impulsó, se dio una mayor dotación al Fondo Social Europeo Plus para favorecer el empleo de los más jóvenes, ¿vale? En definitiva, la presidencia española del Consejo se comprometió a ampliar los derechos de los trabajadores de sectores de colectivos vulnerables, niños, mujeres que sufren violencia de género y personas con discapacidad. Ahora recientemente la Comisión pues, sacó esa iniciativa de la tarjeta europea de los discapacitados. Yo creo que por ahí también hay trabajo por delante y es un ámbito que cada vez coge más impulso. Y luego hemos dicho que dentro de esta tercera prioridad también está el tema de la reforma fiscal, ¿vale? Como sabéis, 19 de nosotros estamos embarcados en esa cooperación reforzada que se llama el euro. Cuarta fase del proceso de integración desde un punto de vista económico. Cuarta fase del proceso de integración, diría yo. ¿Vale? La unión económica y monetaria, ¿vale? Que implicaba que cediéramos el ejercicio de la política monetaria y cambiaria en favor de la Unión Europea, es decir, a día de hoy la ejerce el Banco Central Europeo, para que la ejerza el Banco Central Europeo, pero por otro lado, que hay veces que pasa desapercibido, también para que todos nos coordinásemos mejor económica y presupuestariamente, todos, obviamente de forma reforzada para aquellos que adoptaban el euro, pero todos estábamos metidos en ese marco de gobernanza económica, dentro del cual está el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, fundamental, muy a grandes rasgos. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento te dice, todos los estados tienen que mantener un déficit por debajo del 3% del PIB y todos los estados tienen que tratar de mantener la deuda pública por debajo del 60% del PIB. A continuación, ¿qué más te dice el pacto? A grandes rasgos también te dice, el Consejo puede emitir recomendaciones a los estados y en caso de incumplimiento, sanciones. Obviamente, con la pandemia, pues os podéis imaginar cómo cuando atravesamos la pandemia desde comienzos, pues ahí hubo que suspender ese Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ponerlo en stop, para luego reactivarlo, pero por supuesto también revisarlo. De ahí que la Comisión haya estado trabajando en una reforma que está llevando es un quebradero de cabeza, y tras un largo estudio la puso sobre la mesa el año pasado. ¿Vale? Es una reforma orientada a simplificar el marco regulatorio, porque el marco regulatorio fiscal de la Unión Europea es súper complejo, tiene múltiples reglamentos, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el Two-Pack, el Semestre Europeo, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, un jaleo. Pero por otro lado dijo, ojo, estos umbrales del 3% y del 60% hay que mantenerlos. Ahora bien, vamos a proponer que los Estados miembros tengan más cancha, más margen de maniobra para decidir cómo quieren llegar a cumplir el objetivo. Eso por un lado está gustando.
Lo que no gusta a lo mejor es lo siguiente, que dicen, bueno, pero que también cada Estado se comprometa a que cuando haya déficit excesivo, que lo reduzcan en un 0,5% de su presupuesto, un 0,5% del PIB, cada año, hasta llegar al 3%. Claro, aquí hay estados que van mejor financieramente y obviamente pues les es menos inconveniente, e incluso quieren más, quieren una reducción del 1%, y hay estados que no están tan bien y abogan por ese 0,5%. Bueno, al final esta reforma veremos cómo acaba saliendo adelante, ¿vale? Hay otra que vamos a ver ahora, que es la del pacto migratorio, que también da mucho que hablar. Cuarta prioridad, ¿vale? Reforzar la unidad europea. Cuando se habló de reforzar la unidad europea, los que nos dedicamos a esto los que estamos en temas de Unión Europea, hacíamos presagiar de que ya iban a incorporar algo que tuviera que ver con profundizar o avanzar en el proceso de integración. El lenguaje de reforzar a priori supuso, a priori creemos que es un lenguaje prudente, pero a la par consistente. Es prudente porque efectivamente podía haber dicho avanzar en el proceso de integración, profundizar en el proceso de integración, lo cual habría denotado una intención de tender a un mayor federalismo o dejarse llevar por esa euforia con la que terminamos la conferencia sobre el futuro de Europa, pero a la par era consistente, porque también es verdad que decir reforzar la unidad europea quiere decir que pues quieres también asegurarte de que los cimientos primero están bien fuertes, ¿vale? O sea, asegurar esos mecanismos de convivencia antes de aventurarse a hablar de una posible convención o modificación de los tratados, etc. No obstante, una cosa no quita la otra, ¿vale? El tocar el tema de avanzar Europa también es importante, si no, no estaría en la agenda del Consejo Europeo aquí en Granada, ¿vale? Y esto lo dejamos para el final. Voy a pasar de puntillas por por algunos temas que se incardinan aquí dentro de reforzar la unidad europea y acabaremos en lo que se va a tocar en Granada. Mercado interior. Desde luego, con reforzar la unidad europea está haciendo un llamamiento clave a reforzar el mercado interior, ¿vale? En especial la libre circulación de capitales. Hay 4 libertades: circulación de bienes, personas, servicios y capitales. Con la libre circulación de capitales ha habido trabas tradicionalmente de toda la vida y hay que seguir tratando de derribarlas. Y aquí, por ejemplo, un poquito indirectamente relacionado, la unión bancaria, ¿vale? Tenemos consolidado ese mecanismo único de supervisión, tenemos consolidado ese mecanismo único de resolución, pero ¿dónde está el Fondo Europeo de Garantía de Depósitos? Aquí hay una lucha constante en el Consejo. Obviamente Alemania está súper preocupada de si la inestabilidad financiera de unos incrementará el riesgo de otros, ¿vale? Y el Pacto de Migración y Asilo. El Pacto de Migración y Asilo yo creo que es otra de las grandes asignaturas pendientes, sobre todo la parte de asilo, porque la política de asilo de la Unión Europea no redistribuye a los solicitantes de asilo, sino que simplemente se dedica a señalar el Estado que se va a encargar. Y hay una desproporción de la carga en los estados periféricos, ¿vale? Con lo cual hay algo ahí a tratar y que tienen que tratar de ventilar. Y yéndonos ya a la agenda de Granada, ¿vale? Como dije al principio, el Consejo Europeo, que se celebrará el 6 de octubre en Granada, tiene programado en la agenda nada más y nada menos que la política de ampliación de la Unión Europea y todo lo que se desprende de la misma, es decir, apertura formal de negociaciones con Ucrania y Moldavia, por un lado, pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada, por otro lado, actualización del modelo de presupuesto de la Unión Europea, por otro lado, estrechamiento de lazos con países vecinos que no son de la Unión Europea, como ahí tenemos y observaremos con la reunión del 5 de octubre de la Comunidad Política Europea. Son temas trascendentales para el futuro de Europa. Primero, recordar que Ucrania tiene estatus de candidato, es decir, que no hay negociaciones formales con Ucrania, y esto es muy importante subrayar porque es no voy a decir error, pero una confusión que se lee constantemente en prensa. No se han abierto aún las negociaciones formales con Ucrania. Ese es el siguiente paso, ese es el segundo paso. Y eso es lo que a priori vamos a ver ahora si ocurre o no. Para que eso ocurra,
Ucrania tiene que haber cumplido con las condiciones impuestas por la Comisión Europea. Y el Consejo decidirá por unanimidad. Y cuidado porque el Consejo a día de hoy está variopinto. Entonces, veremos lo que pasa. Si bien es cierto que parece ser que el informe de la Comisión es positivo para Ucrania y para Moldavia. Y Georgia, en su caso, para que alcance ese estatus de candidato porque va un pasito por detrás. Dicho lo cual, como unión de valores que somos, porque